Amables oyentes, vamos a leer la palabra de Dios una vez más en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, y vamos a leer los versículos 4 al 6. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Hay una palabra evangélica bastante clara en la epístola a los Hebreos, el capítulo 3, el versículo 15, que dice: Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amigo oyente, esta es una palabra para usted. Si a través de estas reflexiones que está escuchando, el Espíritu Santo le habla y usted oye en lo más íntimo de su ser que Dios le está hablando, no endurezca su corazón. Lo he traído este texto aquí a consideración porque precisamente estamos considerando el momento cuando Saulo de Tarso, el fariseo orgulloso, es encontrado por Cristo en el camino a Damasco. Dice que, y esto lo hemos leído, cayendo en tierra oyó una voz y él contestó. Por eso, si usted hoy escucha la voz de Dios hablando a su corazón, a su conciencia, a su ser, no desoiga, no rechace, no silencie esa voz de Dios. Respóndale al Señor. Dice: oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El primer paso fue el resplandor de luz del cielo. El segundo fue oír la voz del Hijo de Dios. Y esto es importante porque nos trasladamos al Evangelio de Juan, al capítulo 5 del Evangelio de Juan, y allá leemos esto, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Leemos estas palabras en los versículos 24 al 26. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esto es una referencia a los muertos espirituales, a nosotros. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El que oye mi palabra. Estamos considerando a Saulo de Tarso, que oyó la palabra del Cristo resucitado hablándole desde la gloria. Es la voz de la palabra de Dios, llevada al corazón ahora por el Espíritu Santo de Dios, que hace su obra y convierte al alma. Ahora, amigo, yo le digo lo siguiente: de nuestra actitud hacia la palabra de Dios depende nuestro futuro eterno.
o en el cielo, en la casa de Dios, o en el infierno, en la eterna perdición. Por eso la actitud suya hacia la palabra de Dios, si hoy la oye y el Espíritu Santo le habla, de eso depende su futuro eterno. Si usted lo acepta, si usted escucha, si usted recibe a Cristo como su Salvador. Oírla, esta palabra, y no aceptarla, implica haber contraído una solemne responsabilidad. ¿Por qué digo una solemne responsabilidad? Yo veo el capítulo 12 del Evangelio de Juan y leo los versículos 47 y 48. Lo siguiente: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esto es muy solemne, amigo mío. Esto es muy solemne. Oír y no aceptar la palabra de Dios usted contrae una solemne responsabilidad. La palabra que usted ha escuchado será el testigo contra usted en el día del juicio. Además, dice la Escritura en Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír la voz del Señor a través de su palabra inspirada es oír su invitación a nuestras almas. Esa invitación a nuestras almas suena así. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios que te da a ti la esperanza y la salvación. Esta es la invitación a nuestras almas. Oír su llamado es recibirle en nuestros corazones. He aquí estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Dos cosas esenciales de un testigo verdadero: haber visto y haber oído. Dice Pablo, vi en el camino una luz del cielo. En el capítulo 26, versículos 13 y 14. Vi en el camino una luz del cielo y oí una voz que me hablaba y me decía. El apóstol Juan hace referencia a esto mismo cuando dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. A esto hizo referencia el Señor cuando le dijo al salvarle: para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Así dice Pablo al relatar su testimonio en el capítulo 26 de este libro. El valor de un testimonio radica en la experiencia personal, y el apóstol tenía de su conversión una triple seguridad. Primero, Pablo tenía seguridad de su visión, porque dijo: vi una luz del cielo, en el capítulo 26, verso 13. Segundo, tenía seguridad de su llamado: oí una voz que me hablaba. Y tercero, tenía seguridad de su tarea: ahora te envío. Así le dijo el Señor. En el versículo 6 hemos leído: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
El espíritu en que humillado Saulo de Tarso recibió al Señor y la salvación era en el que apareció siempre la gloriosa salvación en Cristo Jesús. Años después, escribiendo a los filipenses, decía Pablo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No porque vivamos en el temor de perder la salvación. No, la salvación no se pierde, es segura, firme y eterna. Pero esa gloriosa certeza no debe inducirnos al descuido y negligencia en lo que el Señor tiene derecho a esperar de nosotros como salvos. El título que Saulo dio a Jesús, Señor, y la obediencia con que se levantó de tierra, dispuesto a cumplir en todo, sugiere el cambio trascendental obrado en su vida. Acepta, recibe la palabra. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Vamos a continuar con tan hermoso tema, la conversión de Saulo de Tarso.